Bien, Éxodo capítulo número 26, hemos leído del versículo número 1 al verso número 14, amén. Vamos a concentrarnos. Recuerde que ya hemos analizado de acuerdo a los capítulos anteriores, es decir, el capítulo número 25 y capítulo número 26. Ahora que vamos a introducirnos, hemos considerado los elementos que van dentro del lugar santísimo. Recuerde que el tabernáculo no es otra cosa más que la tienda, ¿sí?, donde se habrá de llevar a cabo, ¿sí?, todo acto o todo ritual religioso para que el pueblo, ¿sí?, pueda acercarse a su Dios. Recuerde que ya hemos analizado de qué manera el Señor solicitó de ese pueblo la ofrenda para poder levantar el tabernáculo. De la misma manera, dice la Escritura, sí, que se le mandó a Moisés, sí, construir el arca, construir también, recuerde, el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Hoy vamos a concentrarnos en el estudio de la creación del tabernáculo en sí, es decir, toda la parte exterior por dentro de la cual cortinas serían en sí mismo, sí, que lo cubrieran. Ahora, vamos al capítulo 26 y leamos en su primera parte con respecto a este tabernáculo. Verso número 1. Harás, le dice ahí, el tabernáculo de 10 cortinas de lino, dice ahí, torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás, sí, con querubines de obra primorosa. Verso número 2. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas, dice ahí, tendrán una misma medida. Mi amado hermano, sí, recuerde que la creación del tabernáculo tiene que tener una afinidad también con Cristo. Recuerde que hemos estudiado, hemos analizado todo elemento dentro del tabernáculo, haciéndole la referencia de vida o comparándola con Jesús mismo. Es decir, mi amado hermano, sí, con lo que representaba el tabernáculo. Todo el tabernáculo de reunión habla de Cristo, y la elaboración de las cortinas, sí, diríamos que no son la excepción, forman parte también del anuncio del Mesías. Mi querido hermano, ahora veamos de una manera así, diríamos muy general. El Señor mandó hacer este cortinaje para cubrir el tabernáculo, obviamente para que el tabernáculo sí quedara protegido. Recuerde que en sí mismo las paredes del tabernáculo, y eso lo vamos a ver más adelante porque todavía, sí, eso está pendiente por estudiarlo en capítulos posteriores al capítulo 26. El tabernáculo en sí tenía que ser formado por tablas, y estas tablas bañadas o cubiertas en oro. Pero para la protección en sí misma de esa cubierta de madera, bañada en oro, el Señor había dispuesto que se elaboren cortinas para proteger en sí mismo todo el lugar, que habría de conformar el tabernáculo. Y para poder tener una idea de este asunto, mi querido hermano, estas cortinas estaban divididas en 3 secciones. La primera sección, como el mismo Señor le dio el nombre debido, versículo, acompáñeme por favor al versículo número 2, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas, dice ahí, tendrán una misma medida. ¿Cuántas cortinas eran? Verso número 3. La Biblia dice que eran 10 cortinas, la primera capa que habría de cubrir el tabernáculo. Versículo 3. 5 cortinas, recuerde la medida. ¿De cuántos codos era la primera? La largura era de 28 codos. ¿Y su anchura de cuántos codos? De 4 codos, tomando como referencia que cada codo representaba 45 centímetros, es decir que 45 por 4 estamos hablando de 1,80 m de
ancho. Y si multiplicamos 24 codos por cuántas, en este caso, por cuántas, por 10 cortinas en total, estamos hablando, perdón, por 45 centímetros, sí, hablando de los 24 codos, ¿de cuánto estamos hablando de ya en sí mismo de longitud? ¿De cuántos metros aproximadamente? Cerca de 14 metros, si le queremos dar una medida cerrada de 50 centímetros por 28 codos, cerca de 14 metros de largo por ¿cuántos metros de ancho? Casi por 1,80 metro de ancho. Por redondeemos a 2 metros, aun cuando en la Biblia todas las medidas son exactas y tiene un significado también, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Primero analicemos la estructura física, sí, del tabernáculo. Verso número 3. 5 cortinas, dice, estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas también la una con la otra. ¿Qué se tenía que elaborar para poder unir? Sí, este cortinaje del otro, corchetes, dice la Escritura. Si usted va por favor al versículo y acompáñeme al verso 5 por un momento. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás, dice ahí, en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Esas lazadas, mi querido hermano, bueno, se podrían entender como broches en la actualidad para poder unir la una con la otra. Mi querido hermano, recuerde que en la actualidad esta práctica todavía muchas veces se usa, sobre todo en los vestidos o en las faldas de las mujeres. Son corchetes que se enganchan, ¿verdad? Aún hasta en la ropa íntima, en los brasieres de las mujeres, en la parte posterior, se utiliza este tipo de corchetes, amén, para poder unir, en este caso, ambas telas. Versículo número 4. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo número 5. 50 lazadas serán obviamente todas las que vayan en el borde de esos, sí, de todo, en este caso el diámetro de la cortina. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas, ¿sí? Es decir, diríamos de manera opuestas la una de la otra, ¿sí? Contrapuestas la una a la otra. Verso 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará, y esta es la primera parte del cortinaje, y formarás, dice ahí, el tabernáculo. Estas 10 cortinas enlazadas entre sí formaban la primera y gran cubierta que se la conocía como las cortinas del tabernáculo. Estas cortinas tenían que llevar impreso tal cual como Dios lo había mandado, sí, querubines, que no eran otra cosa más que figuras tejidas, sí, o bordadas de ángeles, los cuales también ya el Señor lo había ordenado en su debido momento en la misma arca del testimonio. Mi amado hermano, cada símbolo tiene una representación dentro de esta primera cortina conocida como la cortina del tabernáculo. La segunda cortina, la Escritura nos dice más adelante en el versículo número 7, harás asimismo cortinas, dice ahí, de pelo de cabra, para una cubierta sobre el tabernáculo, es decir, sobre la primera capa de cortinas, sobre la cortina del tabernáculo, y nos dice 11 cortinas harás. Mi querido hermano, en la primera faceta de las cortinas, ¿cuántas el Señor mandó a hacer? 10, 5 y luego 5, y que estas 5 se unieran entre sí. Ahora, ¿para qué poner corchetes y no hacer de golpe las 10 primeras cortinas en el caso de la primera capa conocida como tabernáculo? Recuerde que el tabernáculo era
montable y desmontable. Todo el tabernáculo tenía que ser, mi querido hermano, sí, desbaratado para poderlo, en este caso, llevar por el desierto y volverlo a armar. Mientras más pequeños sean, en este caso, los elementos que conforman el tabernáculo, mejor se podría desmontar para su facilidad en el traslado. Mi amado hermano, sí, recuerde que el pueblo vagó por el desierto 40 años y Dios los tenía siempre en un constante movimiento durante esos 40 años. Ahora, en esta segunda capa de cortinas, la Escritura nos narra, sí, luego de que este primer cortinaje habría de cubrir en sí mismo un cajón, sí, de enmaderado y enchapado en oro, habría de cubrir en este caso este primer cortinaje. El Señor manda ahora hacer un segundo cortinaje, pero a diferencia del primero, con otro tipo de material. El primero, mi querido hermano, era de lino y el segundo era de pelo de cabra. Versículo número 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, pero con una diferencia a la de la primera. No eran 10, esta sería 11 cortinas. ¿Cuál era la intención del Señor? Que si con una cortina más abarcar y lograr tapar las 10 primeras, amén, que estaban por debajo de, en este caso, de las 11 que habría de mandar hacer. Verso número 8. La longitud de cada cortina será ya no de 28 como lo era el anterior, sino de 30 codos, 2 codos adicionales. Y la anchura de cada cortina, la misma que la anterior, de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Versículo 9, léalo por favor. Ajá, la última cortina, es decir, la que quedaba como excedente, habría de servir de qué manera, dice el Señor en el versículo número 9, doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, es decir, ya en la parte, sí, en este caso, sí, frontal del tabernáculo, tendría una especie como de caída, sí, en este caso, sí, por demás del tabernáculo, una especie como de una pequeña cubierta. Recuerde, mi querido hermano, que todo el cortinaje que venía sobre el tabernáculo tenía que estar debidamente asegurado para que un ventarrón no se la llevara, no, y se perdiera en este caso, es decir, diríamos la apariencia en sí que Dios le quería dar al tabernáculo. En el versículo número 9, que es el que acabo de leer, unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Verso número 10. Y harás, tal cual como le había hecho con la primera, harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla del de la cortina de la segunda unión. Es decir, unirás 5 cortinas contra 6 cortinas. Versículo número 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Versículo número 12. Y la parte que sobra, es decir, la 11ª cortina que iba a estar por frente, en las cortinas de la tienda, y la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Versículo número 13. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro lado. ¿Con qué intención? Para
totalmente cubrirlo, diría cualquiera, para arropar el primer cortinaje conocido como la cortina del tabernáculo. Versículo, sí, número 14, y hasta aquí quiero llegar, porque hasta aquí vamos a hacer un pare para darle el análisis espiritual. Versículo, sí, número 14. Harás también a la tienda una cubierta. Este ya es un tercer cortinaje. Amén. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero, ¿sí? Teñidas ¿de qué color? De rojo. Y una cubierta de pieles de tejón, dice ahí, pero esa irá por encima. La tercera cubierta, mi querido hermano, sí, el Señor la habría de ubicar, sí, a manera también de una tercera capa sobre el tabernáculo, y por último, encima de esta, ya prácticamente sirviendo como un refuerzo de pieles, dice ahí en el versículo 14, de tejones encima. Mi amado, sí, el templo habría de quedar en todo caso bien arropado, sí, por cada una de las capas de las cortinas que Dios había dispuesto para poder, mi amado hermano, sí, cubrir totalmente el área o el perímetro, sí, en este caso del tabernáculo de reunión. Mis santos hermanos, usted dirá, bueno, ¿y por qué tanta cortina encima? ¿Qué significado tiene cada una de estas cubiertas y cómo se las podría asociar con Cristo? Recuerde, mi querido hermano, que todo lo que se menciona con respecto a actos de sacrificio o al culto mismo, sí, enseñado por Dios en el Éxodo, es solamente una sombra de lo que habría de venir, sí, a través de Cristo. Y eso nosotros ya lo hemos, sí, también apuntado en otros textos bíblicos. Acompáñenme, por favor, sí, nuevamente al libro de los Hebreos. Acompáñenme, por favor, en el Nuevo Testamento. Libro de los Hebreos. ¿Lo tiene? Versículo número 4 y 5. Recuerden que ese texto ya lo di la semana anterior. ¿Ya lo tiene? 8, capítulo 8 de Hebreos, versos 4 y 5. Hebreos capítulo número 8, versículo número 4 y 5 también. ¿Ya lo encontró? Ahora, verso número 4. Así que, está hablando el Señor, sí, por medio del apóstol Pablo, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, eso refiriéndose a Cristo mismo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, porque hasta cuando Cristo vino, todavía la forma del ritual del culto se llevaba a cabo de manera normal, ¿sí? Todavía se sacrificaban animalitos para poder expiar los pecados o limpiar los pecados. Verso número 5, pero aquí es donde me quiero concentrar. Los cuales, hablando del sistema de culto, los cuales sirven a lo que es, dice ahí, ¿qué cosa? ¿Cómo lo ve el Señor? Figura y sombra, dice ahí, de las cosas celestiales. Esto usted también tiene que considerarlo, ya lo hemos visto también en otros textos bíblicos, ¿sí? en la creación de los 3 primeros utensilios dentro del tabernáculo. A Moisés todo lo que se le decía que tenía que hacer, Dios primeramente se lo mostraba, ¿sí? No tenía proyector, no había DVD, no había Blu-ray, no había película, pero el Señor le mostraba todo lo que se le decía para que él haga una copia exacta de todo lo que el Señor le hacía ver allá en el monte. Recuerde que esta revelación la recibe Moisés cuando está esos 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Mi amado hermano, dice el Señor en el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir o levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme a qué cosa, mi querido hermano, ¿qué dice ahí? Conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No solamente que se le había dicho, sino que se le había también mostrado. Y eso lo corrobora también en el mismo libro del Éxodo. Acompáñeme rápidamente, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 40. ¿Qué dice también ese texto ahí? Éxodo capítulo 25, versículo número 40. ¿Qué nos dice el Señor? Ajá. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido dicho, dice ahí, que te ha sido mencionado. No, que te ha sido mostrado, ¿verdad? Era muy difícil, mi querido hermano, simplemente, y de hecho, si usted mismo lee la Biblia, sí, de pronto, como lo estamos haciendo en los cultos o en casa, pero si usted no ve de pronto una gráfica, no ve algún tipo, diríamos así, de imagen con respecto a lo que se está diciendo, diríamos que usted no se llevaría una total comprensión de qué es lo que realmente está queriendo el Señor que se realice o que se haga. Mi amado hermano, por eso Dios tuvo que hacerle ver, para que él pueda entender cada palabra, ¿verdad?, que el Señor le demandaba a Moisés. Pero recuerden, todo lo que Moisés veía, todo lo que el Señor le enseñaba, la Biblia dice que solamente esto era una sombra. Sí, un mero, por así decirlo, espejismo, pero de lo que habría de venir. Por eso hablamos que todo elemento que conforma el tabernáculo habla, sí, de Cristo. Habla y nos enseña acerca de Jesús. Una vez, mi amado hermano, establecido esta pauta general, que es válida siempre recordarla, cuando vamos, y ahora sí, por favor, acompáñeme al primer componente, sí, de esta construcción de o elaboración, sí, en este caso, de las capas, ¿sí?, o de las cortinas del tabernáculo. Recuerden, sí, o recuérdemelo, ¿cuál era el primer cortinaje que venía sobre el tabernáculo? Vamos por favor al versículo número 1 del capítulo 26. ¿Qué nos dice el Señor? Harás el tabernáculo de 10 cortinas, y dice ahí, de lino torcido, sí, o entorchado, podríamos también, sí, o para, diríamos, en términos modernos, sí, corrugado, sí, una cortina corrugada, sí, o torcida. Azul, dice, púrpura y carmesí. Esa era, mi querido hermano, sí, la primera cortina que el Señor habría de requerir para la elaboración de esta primera cortina. Este primer elemento o capa que habría de cubrir todo el salón donde se encontraban los primeros elementos, sí, que componían en este caso, sí, como lo era el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro, habría de estar cubierto por esta primera capa de cortina. ¿Qué representaba? Sí, mi querido hermano, esta primera capa o cortina representaba la santidad, sí, que habría de guardar el tabernáculo. De hecho, la Escritura nos menciona que la vestimenta oficial del sacerdocio era como un material similar a lo que cubría, sí, en este caso, el tabernáculo. Acompáñenme, por favor, y veamos en el libro del Levítico, en el tercer libro de la Biblia, en el capítulo número 16. El lino torcido es un símbolo, mi amado hermano, entonces diríamos de pureza, sí, o santificación. Libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo número 16. Veamos qué nos dice el Señor.
versículo 1. ¿Ya lo tiene? 2 y hasta el 4. Le salto del 2 al 4. Verso 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cómo se llamaban los hijos de Aarón? Vamos a ver si se confunde o no se confunde. ¿Cómo? Nadab y Abiú. Cuidado, se confunde con los hijos de... Aquí estamos estudiando también, sí, la carta de Samuel. Y ahí murieron dos hijos también de un sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? Ofni y Fines. Sí, los hijos de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. Amén. Bueno, y eso ya también fue motivo de estudio. Verso número 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Verso 2. Y sí, léalo por favor. Con esto entrará, bueno, ya leo el verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro, ¿para qué? Para expiar o para limpiar, significa lo mismo, y un carnero para el holocausto o para el sacrificio. Verso número 4. Se vestirá, y miren cómo lo tipifica o cómo lo conceptualiza Dios. Y se vestirá de ¿cómo? De la túnica. ¿Cómo representaba el Señor o qué sinónimo le daba lino? Como dice ahí, ¿verdad? La túnica santa. ¿De qué material? ¿De qué material era, mi querido hermano? Sí, la primera cubierta del tabernáculo era de lino, pero lino torcido, o en este caso sí que enroscado. Sí, mi amado hermano, sí, esta primera capa de lino representaba santidad. Dice el verso número 4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo, que inclusive qué cosa le mandaba ponerse, se pondría qué cosa, calzoncillos de qué también, de lino. Ahora, recuerde, mi amado hermano, que por lo general en esa cultura, en esos entonces, sí, la ropa interior a veces salía sobrando. De hecho, aún en nuestro medio, en nuestra cultura, sí, hay muchos pueblos, sobre todo indígenas, que no usan ropa interior. ¿Sí? Y usted antes, no sé ahora, pero antes era muy común. Si alguien quería hacer sus necesidades, si eran mujeres, simplemente se agachaba y ya está. Se paraba y se iba. Se acababa el lío con el asunto. Mi querido hermano, pero a la hora de la administración, Dios inclusive, sí, era tan detallista que les mandó a hacer a los sacerdotes, ¿qué cosa? Calzoncillos. Sí, y esos calzoncillos tenían que ser del mismo material que lo era también la túnica, del cual también lo era la primera cubierta en este caso, del tabernáculo. El lino representaba santidad. Recuérdenlo. Versículo número 4. Sí, dice ahí, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá o se ajustará el cinto, ¿de qué también era? Por todos lados, sí, si alguien veía al sumo sacerdote, decía, está vestido de santidad. Donde quiera. Y yo creo que esa debe de ser la vestimenta del cristiano, desde el calzoncillo. El Señor nos quiere santo, ¿verdad? Diríamos así, de pies a cabeza. Recuerde que ahí se utilizaba otro tipo de atuendo. Sí, por lo general los hombres y las mujeres utilizaban túnicas. En la actualidad, por nuestra cultura y en nuestro contexto actual, un hombre y una mujer no usan túnica. Nosotros usamos otro tipo de vestuario, pero se identifica la ropa no solamente en función si es de hombre o de mujer, como pantalones o falda, porque si usted va a otros lugares del mundo, una falda también la puede llegar a usar un varón, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en el estudio de la vestimenta que se dio en la escuela dominical? Si se lo perdió, vaya al internet rapidito que
que por ahí lo encuentran, ¿sí? Fueron como 3 clases que se habló solamente acerca de la vestimenta, ¿sí? Y de qué manera en ciertos países los hombres van a la iglesia con camisa, con corbata, con un saco y falda. Así se mostraban las fotos. Hoy no las traje, obviamente no iba a tocar ese tema. Pero iban a la iglesia, o van a la iglesia. Pero porque la cultura, sí, dentro de su contexto, en este caso del vestir, todos sí se identifican con ese tipo de ropa. Obviamente, si usted entra aquí así, inmediatamente lo mandan a volar. Sí, porque no forma parte de nuestra cultura. Si usted viene con un moño hasta la cintura, usted se sentiría avergonzado. Pero si usted va a Otavalo, a las regiones indígenas, es un motivo de orgullo. ¿Sí me está entendiendo? Todo va en función de la cultura. Si usted bien pasa por la ciudad con un taparrabo, mi querido hermano, todo el mundo se lo goza y se le ríe. Pero si usted va al oriente ecuatoriano, a las aldeas más remotas, usted también, si va vestido, es una deshonra para la tribu. ¿Sí me está entendiendo? Todo va en función de esa cultura. Ahora, la escritura, recuérdenlo, versículo 4, el Señor sí le decía a Moisés para que se lo diga al sacerdocio: se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá, se ajustará el cinto de lino, y con la mitra, sí, que era un gorrito que tenía, así también por encima de su cabeza, sí. ¿De qué tenía que ser también la mitra? De lino. Y en la mitra tenía inclusive una placa que decía santidad a Jehová. Ya iremos a ver, si ya estaremos analizando todo el atuendo del sacerdote, pero hoy nos concentramos en eso. Ahora, está, creo yo, más que claro que el lino, ¿qué cosa significaba? Santidad. Y dentro del tabernáculo, mi querido hermano, sí, todo estaba cubierto ¿de qué estaba cubierto? De lino, de santidad. Mi amado hermano, pero usted dirá, bueno, eso es el arca. ¿Y qué hay del cristiano? El cristiano también tiene que estar cubierto de santidad. Acompáñeme, por favor. Vamos, sí, a Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Apocalipsis, en el capítulo número 19, versos 7 y 8. Y aquí comienza a salir Cristo en escena. ¿Ya lo encontró? Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor. Eso hablando de la iglesia cuando ya fue alzada así hacia el cielo, ¿sí? Gocémonos y alegrémonos y démosle, ¿qué cosa? Gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y usted sabe que el Cordero es Cristo mismo, ¿verdad? Cristo Jesús. Y su esposa, hablando de la iglesia, ¿cómo lo espera su esposo? Dice que se ha preparado. Ahora, ¿cómo se ha preparado la esposa de Cristo? Verso número 8. Y a ella, ¿a quién? A la esposa del Cordero, se le ha concedido. Ahora, ¿quién le concede a la esposa? El esposo. ¿Quién le permite, quién le autoriza a la esposa lo que va a pasar más adelante? El esposo. Porque recuerde que la esposa ya no hace lo que ella quiere, sino lo que el esposo le dice que haga, y viceversa. Ya el esposo no hace lo que él quiere, sino lo que la esposa también, sí, en este caso le ordena que haga. Porque recuerde que en el matrimonio ya no hay, sí, un capitán, los dos mandan en el hogar. Amén. Que hay de pronto una autoridad superior, sí, pero que esa autoridad no puede ser, diríamos, mal utilizada para denigrar al otro exclusivamente, claro que no.
En un matrimonio debe de haber una relación y una comunión compartida. Amén. Y así el Señor lo ha establecido. Y si quiere saber algo más de ello, allá en 1 Corintios capítulo 7. Pero eso es otro tema. Ahora, y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué cosa? Otra vez, de lino, sí, fino, limpio y resplandeciente. Imaginémonos el signo de ese tabernáculo, mi amado hermano, sí, revestido con una capa de lino fino. Mi amado hermano, ese tabernáculo se lo veía resplandeciente. Sí, todo esto, recuerde, fue levantado en un desierto. Y en el desierto, si algo, mi amado hermano, mire, si usted en casa, que aquí tenemos en la ciudad sobre todo, calles pavimentadas, tenemos, diríamos, facilidades. ¿Cómo no su casa, mi amado hermano, si usted un día no la limpia, se llena de polvo? ¿Verdad que sí? ¿Cierto que se le llena de polvo? Así usted tenga la puerta cerrada, cierra las ventanas, pone las cortinas, usted se va en la mañana, regresa en la noche, pasa el dedo por la copa y dice, está con tierra. Entonces, ¿de dónde se mete la tierra? Ahora, el tabernáculo, ¿dónde estaba levantado? En el desierto. ¿Habrá habido polvo, mi amado hermano? Y a millares. Ahora, los levitas, recuerden que eran los encargados, los sacerdotes, eran los encargados con la tribu en sí misma, toda la tribu de Leví, eran los encargados de mantener todo en el tabernáculo de una manera limpia y en orden. Diariamente, porque esa era la función de ellos. Mantener el tabernáculo, diríamos así, resplandeciente, porque ahí habitaba la presencia de Dios. Y Dios no habita en la suciedad, sino en la limpieza. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Versículo número 8. A esa iglesia se le había concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí nos dice qué significa el lino fino. Porque el lino fino es o son las acciones justas de los, ¿de quiénes? De los injustos. Las acciones justas de los, otra vez, aparece santidad. Mi amado hermano, esta primera capa representaba en toda su plenitud santidad. Y en la actualidad, Cristo, sí, es quien lo representa con excelencia y nos concede a nosotros como su iglesia que también utilicemos el mismo ropaje, el mismo cortinaje, sí, pero ahora llevados en el verdadero tabernáculo que ya no está hecho de mano de hombre, sino que nuestro corazón, nuestro ser ha venido a ser casa de nuestro Dios, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Y nuestro templo debe de estar también cubierta de lino fino. Usted dice, hermano, si con dificultad me pongo de pronto de nylon y usted me dice que me vista de lino. Mi querido hermano, cada acción, dice la Biblia, justa es, diríamos así, un pedazo de tela espiritual con la que tú estás vistiendo tu alma. Recuerda lo que dice el verso número 8, que el lino fino, en la parte final, son las acciones, no los deseos. Las acciones, lo que tú logras concretar, no lo que tú logras aspirar. Mucha gente cristiana vive o se llena de aspiraciones cristianas. Uy, hermano, yo quiero ser misionero, pero nunca ni a Yaguachi avanza, pero quiere ser misionero. Sí, no sale ni a predicar ni a la esquina, ni quiere ir a las naciones para Cristo. ¿Cómo es eso? No avanza ni siquiera a la esquina del barrio y ya quiere irse a la China. Sí, mi amado hermano, usted debe de entender que de aspiraciones usted no se viste para el Señor, sino con acciones. Amén, no por buenos deseos. Uy, hermano, yo quisiera ayudar a mi prójimo, solo lo quisiera hacer, pero si tiene la oportunidad nunca lo hace. Usted tiene que concretar esos deseos, porque cuando lo hace a través de Cristo, usted se está vistiendo de santidad, tal cual como el tabernáculo era vestido también de santidad, es decir, de lino. Amén. ¿Cuántos están entendiendo?
Amén. Si no está entendiendo, por favor, hágame una pregunta de acuerdo al tema, eso sí, para poder desarrollar bajo ese contexto. Amén. Sí, adicionalmente, vayamos a Éxodo capítulo 28, al Antiguo Testamento. Avanzaré a ver todo el cortinaje. Éxodo capítulo número 28. Aquí quiero ahondar porque a la verdad es muy pero muy importante esto. Éxodo 28, versículo número 39. Perdón, 29. Me estoy saltando algo importante. 29. Éxodo capítulo 28, versículo 29 en adelante. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo de una manera antifonal para poder avanzar. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, ¿sí?, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Verso 30, léalo por favor. El manto, recuerde que ese manto, al igual que toda la vestimenta de Aarón, ¿de qué era? Por los sacerdotes era de efod de lino. Harás el manto del efod, todo, ¿de qué color? Todo de azul. Y en medio de él, dice ahí, por arriba, habrá una abertura. Eso, mi amado hermano, como para que se dé una idea. Sí, que al término de la túnica, sobre todo en la parte delantera de la túnica, había un pequeño sesgo o abertura. Sí, una especie, diríamos así, de rotura a propósito, pero claro está, cogida a los bordes, sí, en este caso haciéndole el hilván, como se suele decir. ¿Con qué objeto? Para que se pudiera con facilidad caminar. Sí, yo no sé, mi querido hermano, sí, pero si a los hombres en la actualidad le tocara caminar con falda o usar falda, sería una total incomodidad. Las mujeres están acostumbradas. Usted se ha visto cómo las faldas de las mujeres en la parte, por lo general ahora es de atrás, tienen una pequeña abertura. Se ha visto en las partes de atrás, sí, eso se le hace para que pueda tener una mayor comodidad a la hora de caminar, porque si no, las piernas tocarían, en este caso, si los bordes del vestido, y se le va a imposibilitar una normal, ¿sí?, caminata. Tropezarían más bien, pero eso le da libertad para abrir las piernas y caminar. Algo muy similar, ¿sí?, pasaba con el atuendo del sacerdote. Versículo número 32. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Verso 33, léalo por favor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Verso 35. Perfecto. Ahora, si usted es juicioso en la lectura, estos detalles que conformaban el atuendo o la vestimenta del sacerdote, en esos detalles de colores, sí, y de tejidos, también lo tenía el primer manto. Si no pierda, por favor, no pierda, sí, Éxodo 28, y vamos a Éxodo capítulo 26, verso 1. No lo pierda. ¿Ya lo encontró? Éxodo 26, verso 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Y miren lo que dice. ¿De qué color?
¿De qué color era el atuendo también en este caso el sacerdote? También era de azul. ¿De qué más era? Dice la escritura en Éxodo 26. Púrpura y carmesí. Acompáñenme por favor a Éxodo 28, verso 33. Y en sus orlas, sí, es decir, ya en sus caídas harás granadas de azul, púrpura y también carmesí. Ahora, eso, mi amado hermano, iba de acorde, diríamos así, en juego, sí, de lo que era cubierto el tabernáculo, también iba en juego con el atuendo, con lo que tenía en este caso, sí, la vestimenta del sacerdote. Mire, mi querido hermano, mírelo de esta manera. El sacerdote o los sacerdotes, sí, iban debidamente uniformados de acuerdo a la institución que representaban. ¿Sí me está entendiendo? Iban debidamente uniformados, sí, al atuendo, con su atuendo, sí, al atuendo del cual ellos representaban. Y eso me habla, mi amado hermano, de identificación, sí, con el templo del Señor. Un creyente debe de estar debidamente identificado en lo que más, mi querido hermano, si podamos ser semejantes a Cristo, deberíamos de vestirnos igual, sí, como Cristo. Y no me refiero a la vestimenta exterior. Me refiero, mi amado hermano, como lo dijo Pablo, sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Un creyente debe de parecer y debe de ser, sí, un hijo de Dios. Oiga bien lo que he dicho. Un creyente debe de parecer y debe de ser como Cristo. No solamente debe de parecer cristiano, sino que debe de ser cristiano. Y si alguien dice que es cristiano, también debe de parecer ser cristiano. Oh, aquí hay dos cosas. Parece trabalengua, pero no lo es. El creyente que dice que es cristiano, pero de manera externa no parece ser cristiano, entonces está en una contradicción. ¿Sí me explico? Ay, hermano, yo soy cristiano. Digo, ¿y ese arete? No, es que, hermano, usted sabe que en estos tiempos modernos la moda no incomoda. A ver, no solamente debe de ser cristiano, también debe de parecer cristiano. Mire el atuendo del sacerdote, mi amado hermano. Lo identificaba plenamente con este ingrediente especial que representaba, mi amado hermano, la primera capa que cubría. Santidad. No puede decir tan solamente que es santo, debe de ser santo, porque su Padre Celestial también es santo. Y recuerde que el término santo, ¿qué significaba? Apartado o consagrado para Dios. Eso significa santo. A veces la gente piensa que santidad simplemente es una meta inalcanzable de cosas que se tienen que hacer. No, mi amado hermano, santidad es estar reservado o separado para hacer lo que Dios nos demanda. Eso es ser santo. Cuando tú separas tu vida, cuando tú consagras tu vida para que Dios la use, eres santo. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? No puedes simplemente tampoco parecer cristiano. Es decir, te vistes como cristiano, te cuidas la apariencia como cristiano, pero no eres cristiano. ¿Qué contradicción? ¿Sí me explicó? Hablas como cristiano, pero no eres cristiano. Cantas alabanzas como los cristianos, pero no eres cristiano. Coges la Biblia y la abres y la lees como lo hace un cristiano, pero no eres cristiano. Vienes al culto como lo hacen los cristianos, pero no eres cristiano. ¿Cómo es posible, mi amado hermano, que podamos parecer cristianos y no ser cristianos? Hay unas palabras que resumen todo eso. Jesús lo ha dicho en los evangelios, que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
Y eso tipifica de que no todos los que se vean como cristianos realmente logren ser cristianos. Por una sencilla razón. Porque todo lo que aparentan, mi querido hermano, es eso simplemente. Una mera imitación de lo que no son. Mi querido hermano, no podemos imitar algo que no estamos viviendo. No podemos aparentar un cristianismo si no estamos encarnados en Cristo mismo, haciendo la voluntad de aquel que nos ha llamado para poder ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si usted, mi querido hermano, canta alabanzas, lee la Biblia, va a la iglesia, si usted realmente se identifica, parece ser cristiano, tiene que serlo. ¿Y de qué manera? Guardando los mandamientos en obediencia a su Dios. El que me ama, dice el Señor Jesús, y guarda mis mandamientos, a esos, si el Señor derrama de su espíritu. Y recordemos que donde el Espíritu de Dios está, diríamos, fluyendo, allá hay seguridad y convicción de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Mire, tan serio era este asunto de esta primera cortina que cubría el tabernáculo, que en el versículo posterior al que hemos leído, el verso número 34, mire lo que dice en el verso 35. Por eso era tan importante concentrarme en esta primera cubierta. No sé si la terminaré todo el día de hoy, pero creo que no. Me voy a quedar en esta primera cortina. Verso 35. Y estará sobre Aarón. Del capítulo 28 estamos. Capítulo 28, verso 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido, eso de las campanillas que tenía, cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Verso número 36. Aquí quiero concluir con este asunto. Harás, léalo por favor. Amén. ¿Qué llevaba, mi querido hermano? Verso número 36. Harás además una lámina. A muchos muchachos les gusta comprarse sus cadenas y le ponen al final de la cadena una especie de símbolo, placas. He visto a muchos muchachos que siempre utilizan esas placas grabadas militares. ¿Se han visto? Donde llevan su nombre, su apellido y no sé qué otro dato más llevarán ahí. Mi querido hermano, para el sacerdote el Señor también le hizo una placa. Y esa placa simplemente tenía un solo, diríamos así, título de lo que él representaba con el atuendo con que él se vestía. Porque esa placa va o forma parte de la vestimenta del sacerdote, que representaba todo lo que él se había puesto encima. Dice ahí, y tendrá y grabará en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Amén. Dicho esto, mi amado hermano, vayamos para concluir a Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, verso número 2. Bendito, estamos en el 2 recién. La longitud, esto tiene un precioso significado, de una cortina de 28 codos. ¿Por qué no 29? ¿Por qué no 27? Ponga el asunto. De 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. ¿Por qué no de 5? ¿Por qué no de 3? ¿Por qué de 4 su anchura y por qué de 28 su largura? Cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. ¿Por qué no hizo las 10 de golpe? ¿Por qué necesariamente 5 y 5? ¿Y por qué tenía que hacerle uniones de corchetes y enlazadas? El próximo día sábado lo sabremos. ¿Qué le parece? Si nos quedamos en esto, nos vamos de largo y no nos vamos. ¿Cuántos quieren irse a su casa?
Las personas que tienen responsabilidad tienen que ir. Los jóvenes de pronto sí se podrían quedar. Pero, mi amado hermano, la longitud, ¿sí?, la anchura, las medidas, ¿sí?, y las cantidades que se mencionan en las cortinas tienen un simbolismo espiritual muy grande con Cristo y con la obra que Él realizó en esta tierra. Amén. Pero de eso, si usted tiene interés, el próximo sábado separará este tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos han sido edificados con esta primera parte de esta primera cortina? Amén. Si usted está agradecido de Dios, déle un fuerte aplauso al Señor, porque a Él le pertenece toda la gloria, la honra